Imagina un barco tan grande que, hasta hoy, nadie sabe con certeza cómo logró flotar. Una construcción hecha hace miles de años, sin tecnología moderna, sin motores, sin brújula, y aún así capaz de enfrentar la mayor tormenta de la historia de la humanidad. ¿Crees que ya conoces esta historia? Tal vez conozcas la versión que te contaron cuando eras niño, pero lo que vamos a explorar hoy es diferente. Es el lado oculto, los detalles secretos de cómo el arca de Noé realmente era, y por qué no era solo un refugio de madera, sino una obra de ingeniería y fe. Así que ponte cómodo, respira hondo y cierra los ojos si quieres, porque hoy voy a llevarte dentro del arca. Vamos a caminar por sus pasillos, sentir el olor de la madera recién cortada, escuchar el sonido distante de las olas viniendo y descubrir juntos misterios que han permanecido ocultos durante siglos. Si te gusta sumergirte en historias bíblicas con detalles que nunca has escuchado antes, suscríbete al canal y deja un like en este video. Así, te aseguras de que estas historias sigan llegando hasta ti, y que, antes de dormir, siempre haya un nuevo mundo por explorar. Antes de atravesar la gran puerta de madera y recorrer los pasillos del arca, es necesario volver al instante exacto en que todo comenzó, porque toda estructura grandiosa, por dentro, nace primero de algo invisible, un susurro, una intuición, un peso en el corazón. El arca no comenzó en la madera, en el betún, ni en las medidas. Comenzó en una noche antigua, en la que la tierra aún dormía, y el cielo silencioso parecía esperar un gesto de Dios. Fue en una de esas noches tranquilas, cuando la lluvia era apenas un recuerdo lejano y el viento descansaba después de un día caluroso. Las colinas se habían recogido bajo un terciopelo de sombras, y las estrellas, en número incontable, brillaban como brasas esparcidas por una mano paciente. El campo exhalaba un olor a tierra fría y hojas aplastadas. A lo lejos, un arroyo dibujaba en la oscuridad un hilo plateado, murmurando secretos que solo la noche entiende. La aldea ya se había silenciado. Las últimas voces se habían disuelto como humo, y el mundo parecía más pequeño, protegido por una manta de silencio. Noé estaba sentado a la entrada de su tienda, con los pies firmes sobre la tierra apisonada y las manos descansando sobre las rodillas. El farol frente a él proyectaba un círculo de luz trémula, suficiente para revelar el polvo en el suelo y los contornos de una jarra de agua. Los animales ya estaban recogidos, y dentro de la tienda su familia dormía. La aldea estaba sumida en el silencio habitual de la noche, un silencio que en esa ocasión tenía algo diferente. No había nubes en el cielo. El viento, que había soplado durante el día, se había detenido por completo. El arroyo, aún visible a lo lejos por el reflejo de la luna, parecía haber suavizado su sonido. Incluso los insectos nocturnos callaron. Un silencio más denso se instaló, como si todo a su alrededor esperara algo que aún no había llegado. Noé levantó los ojos hacia el horizonte. Hacía meses que sentía algo crecer en su interior, una inquietud sin nombre. Observaba el mundo y veía la corrupción extenderse como sombra. Los acuerdos se rompían con facilidad, la violencia se había vuelto común, y pocos aún recordaban al Creador. Él mantenía su vida con justicia, pero percibía que caminaba contra la dirección de la mayoría. Fue en ese instante cuando la presencia llegó. No era algo que se viera con los ojos, ni que se oyera solo con los oídos. Era como si el aire se volviera más espeso, y cada parte de su cuerpo fuera tomada por una conciencia mayor. En medio de ese silencio vivo, una voz pronunció su nombre, Noé. El sonido no vino de un punto específico. Parecía venir de todos lados al mismo tiempo, llenando el espacio y el alma. Era firme, pero sin prisa, cargada de autoridad y calma. La tierra está corrompida delante de mí, llena de violencia. El corazón de los hombres se ha desviado del camino, y el mal habita en cada pensamiento. Ha llegado el tiempo de dar fin a toda carne, pero contigo haré mi alianza. La voz hizo una pausa. Noé permaneció inmóvil, sintiendo cada palabra grabarse dentro de él. Entonces, la instrucción comenzó. Construye para ti un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en ella, y la calafatearás por dentro y por fuera con betún. Su longitud será de 300 codos, la anchura de 50, y la altura de 30. Harás un techo,
y lo rematarás a un codo por encima, pondrás la puerta en un costado, y harás pisos, inferior, medio y superior. Las medidas surgían en su mente como si ya estuvieran dibujadas. Veía la madera cortada y encajada, el betún cubriendo las uniones, los 3 pisos, la puerta ancha en el costado, la pequeña abertura en lo alto para entrada de luz y aire. Con cada detalle, la estructura se volvía más nítida, como si pudiera extender la mano y tocar la madera. La voz prosiguió: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie harás entrar en el arca, para que se conserven contigo. Macho y hembra serán, y contigo entrarán tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. La presencia permaneció por unos instantes, luego se fue disipando, como la brisa que se debilita lentamente. El silencio común de la noche regresó, el arroyo volvió a cantar, los grillos retomaron su ritmo, y una corriente ligera de aire hizo que la llama del farol danzara. Noé respiró hondo, permaneció sentado un tiempo, inmóvil, mirando la oscuridad. Las instrucciones seguían claras, como si estuvieran escritas delante de él. Se levantó despacio, pasó por la entrada de la tienda, y observó por un momento a su familia dormida. Sus hijos reposaban juntos, y su esposa estaba recostada con el rostro vuelto hacia un lado, respirando tranquilamente. Se acostó, pero el sueño no llegó rápido. El sonido del llamado aún parecía resonar en su mente, y las imágenes de la construcción se formaban con nitidez. Pensó en los árboles que necesitaría elegir, en las herramientas que tendrían que ser preparadas, en los espacios para almacenar alimento y agua, en las divisiones para albergar cada animal. Cuando la madrugada se acercó, Noé cerró los ojos y descansó. Al amanecer, la luz suave del sol entró por la tienda. Se levantó, bebió agua y salió al campo. El rocío cubría la hierba, y el aire de la mañana traía el olor fresco de la tierra húmeda. Miró hacia los árboles a lo lejos, midiendo con la vista aquellos que serían los primeros en ser derribados. Los días que siguieron comenzaron a cambiar discretamente. Noé reunió a sus hijos y les habló sobre la construcción. Habló de forma sencilla, sin intentar explicar lo que tal vez fuera difícil de comprender por completo. La reacción de ellos fue de atención silenciosa. Comenzaron a preparar el espacio donde la madera sería apilada. Poco a poco, la noticia comenzó a difundirse. Curiosos aparecían para ver el trabajo. Algunos hacían preguntas con una sonrisa irónica, otros simplemente observaban y se alejaban, intercambiando miradas de incredulidad. Noé mantenía el ritmo. Los primeros árboles fueron cortados, y el sonido de los hachazos resonó por el valle. La madera se trabajaba con paciencia. Grandes vigas se colocaban lado a lado, y el betún se preparaba para sellar cada unión. El proyecto crecía, y cada nueva pieza añadida revelaba un poco más de la forma final. El calor del día y el peso del trabajo eran constantes, pero el ritmo no disminuía. Dentro de casa, la rutina también se ajustó. La esposa organizaba provisiones que serían guardadas en el arca: granos, semillas, frutas secas, odres de agua. Las mujeres de los hijos ayudaban a preparar y conservar lo que pudiera durar. Los animales empezaron a mantenerse más cerca, en espacios delimitados. Las semanas se convirtieron en meses. Lo que al principio era apenas un esbozo en el suelo ahora se alzaba en paredes sólidas. El casco crecía, y la sombra de la estructura comenzaba a cubrir parte del campo. Noé y sus hijos trabajaban desde el amanecer hasta el último resplandor del día, interrumpiendo solo para alimentarse y descansar brevemente. La mirada de la gente de la aldea variaba. Algunos mostraban curiosidad genuina, otros mantenían el mismo aire de desprecio. Pero la construcción seguía, guiada por el mismo llamado recibido en aquella noche silenciosa. Cuando la parte exterior comenzó a tomar forma, el interior pasó a dividirse según las instrucciones: compartimentos, pisos distintos, espacio para circulación, área para provisiones. El olor de madera cortada y betún fresco se mezclaba con el aire. Con cada golpe de martillo, el recuerdo de aquella noche volvía. El campo oscuro, el viento detenido, el sonido de su propio nombre pronunciado en la voz que no se olvidaba. Era como si el trabajo fuera la continuación directa de ese momento, como si cada tabla colocada fuera respuesta al llamado que llegó en el silencio.
El sol se alzaba detrás de las colinas cuando Noé y sus hijos se acercaron al claro donde la madera ya estaba apilada. El rocío aún brillaba sobre las hojas, y el aire fresco traía el olor de la tierra humedecida por la neblina nocturna. El campo, que antes parecía solo un espacio abierto, ahora se había transformado en el terreno de una obra inmensa. Los troncos estaban alineados en hileras, separados por tamaño y grosor. Algunos eran tan anchos que 3 hombres juntos apenas podían abrazarlos. El corte había sido hecho con cuidado, para que cada pieza pudiera servir al encaje preciso que la estructura exigiría. Noé caminó entre las pilas, pasando la mano sobre la superficie áspera de la madera. En su mente, las medidas permanecían tan claras como la noche en que las escuchó por primera vez: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Cada número traía la imagen exacta de lo que debía hacerse, y ninguno podía ser alterado. La longitud sería suficiente para albergar toda la vida que entraría en el arca: hombres, mujeres, animales grandes y pequeños, provisiones y semillas. El ancho daría estabilidad contra las olas que vendrían, impidiendo que el casco volcara. La altura permitiría los 3 pisos, separados por funciones, garantizando que cada especie tuviera espacio y que el peso estuviera distribuido. Los hijos de Noé medían el terreno con cuerdas extendidas, fijadas con estacas. El espacio delimitado parecía desproporcionado a los ojos acostumbrados a construcciones comunes. Las líneas marcadas en el suelo formaban un rectángulo tan extenso que al caminar de un extremo a otro se tardaba varios minutos. Comenzaron por el fondo del casco. Grandes vigas fueron colocadas lado a lado, formando la base que sostendría todo el peso. El sonido de las masas resonaba por el campo, acompañado del chasquido seco de la madera encajando. Cada pieza era fijada con cuñas y reforzada con travesaños cruzados para soportar el impacto del agua. El betún, espeso y oscuro, se calentaba en grandes recipientes sobre el fuego. Una vez derretido, se vertía sobre las uniones, penetrando en los espacios más pequeños y endureciendo al enfriarse. El olor fuerte se esparcía por el aire, mezclándose con el aroma resinoso de la madera recién cortada. A medida que el casco crecía, las dimensiones se revelaban con más claridad. La longitud impresionaba, extendiéndose mucho más allá de la vista inmediata. Quienes pasaban por el camino cercano disminuían el paso para observar, algunos deteniéndose unos minutos antes de seguir. Había quienes reían en voz baja, quienes sacudían la cabeza con incredulidad, y también quienes observaban en silencio sin expresar nada. El trabajo era constante. Durante el día, las sombras de la estructura se movían lentamente por el campo, siguiendo la marcha del sol. Por la noche, se encendían antorchas cuando era necesario prolongar el servicio. El calor del día endurecía el cuerpo, pero la rutina no disminuía. Cuando el casco alcanzó la altura deseada, comenzaron a levantar los costados. Las paredes se inclinaban levemente hacia adentro, reforzadas por vigas verticales y travesaños horizontales. Con cada nueva hilera de tablas, el betún se aplicaba generosamente, creando una capa impermeable. Los nudos de la madera se sellaban, las grietas se rellenaban, nada podía permitir el paso del agua. Noé supervisaba cada parte, revisando medidas y alineación. Sabía que, con dimensiones tan grandes, un pequeño desvío podía comprometer la estructura. Por eso, las cuerdas de marcaje permanecían tensas, y las plomadas se consultaban en cada encaje. El ancho se hacía notar a medida que el interior comenzaba a tomar forma. En el espacio abierto que sería en el futuro la cubierta principal, podían caminar varios hombres lado a lado, con espacio de sobra para el paso. Ese ancho no era solo comodidad, era seguridad. Con él, el arca tendría equilibrio suficiente para resistir el movimiento de las aguas sin inclinarse peligrosamente. Cuando la altura alcanzó el punto del primer piso, instalaron el piso intermedio. Grandes tablas fueron dispuestas sobre vigas transversales, fijadas de modo que soportaran un peso considerable. El sonido de los martillos resonaba constante, acompañado por el roce seco de las sierras cortando la madera. El segundo piso se levantó bajo el mismo principio, creando 3 plantas completas.
En la planta baja quedarían los animales más grandes, cerca del almacenamiento de alimento voluminoso. En la intermedia, animales más pequeños y provisiones secas. En la superior, el espacio para Noé, su familia y algunos animales más delicados, además de semillas y objetos esenciales. La puerta fue abierta en un costado, lo suficientemente alta para permitir la entrada de los animales más grandes y lo bastante ancha para que pudieran pasar dos bueyes lado a lado. Su estructura estaba reforzada con cerrojos de madera y argollas que permitirían cerrarla con firmeza cuando llegara el momento. En lo alto, cerca del techo, se dejó una abertura continua de un codo de altura, recorriendo casi toda la longitud del arca. Esa abertura permitiría la entrada de luz y ventilación, indispensables para la vida dentro de la embarcación durante el tiempo que estaría a la deriva. El techo fue construido con una ligera inclinación, para que el agua de lluvia escurriera hacia los bordes y no se acumulara. Al igual que el casco, fue sellado con betún, creando una barrera contra filtraciones. Con la estructura principal concluida, el interior comenzó a dividirse en compartimentos. Tablas levantadas formaban establos, cercados y áreas separadas. Caminos estrechos unían las divisiones, y rampas simples permitían el acceso entre las plantas. Cada espacio estaba pensado para el animal o provisión que recibiría. Las dimensiones, que parecían excesivas cuando aún eran solo números, ahora se mostraban necesarias. La altura impresionaba al mirar de abajo hacia arriba, las paredes elevándose como murallas de madera. La longitud era tal que, desde un extremo, el otro se perdía en la perspectiva. El ancho daba una sensación de estabilidad, incluso sobre el suelo firme. El trabajo requirió tiempo, meses se convirtieron en años, las estaciones cambiaban, y el arca permanecía como una presencia constante en el campo. El invierno traía frío y neblina, pero las masas no dejaban de sonar. El verano traía calor y polvo, pero las tablas seguían encajándose. A medida que la construcción avanzaba, aves comenzaron a acercarse, posándose en las vigas expuestas. Pequeños animales, curiosos, aparecían en los bordes del campo. Era como si la propia naturaleza empezara a reconocer el lugar que pronto sería refugio. El día en que la última pieza fue colocada no trajo fiesta ni alarde. Fue solo un día más de trabajo, pero un día en que la estructura se completó. El casco estaba sellado, los pisos listos, las divisiones internas concluidas. El arca, con sus 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, estaba ante ellos, silenciosa, sólida, lista para recibir lo que vendría. El campo, antes abierto y vacío, ahora albergaba una construcción que se imponía sobre el paisaje. Vista de lejos, parecía una montaña de madera. Vista de cerca, revelaba la precisión de cada encaje, el cuidado en cada sellado, la fuerza que sostendría todo lo que en ella entrara. El trabajo no había terminado, aún quedaba preparar el interior con alimento, agua, utensilios y paja. También quedaba esperar la señal para que todos entraran. Pero las dimensiones, que un día fueron solo palabras oídas en el silencio de una noche, ahora estaban frente a Noé y a todos los que quisieran ver, reales, exactas, inalterables. Mucho antes de que las primeras vigas fueran levantadas, el arca ya existía en la mente de Noé como un dibujo claro, con cada medida y detalle grabados en silencio. Pero para que pudiera cobrar cuerpo, sería necesario elegir el material que sostendría toda la estructura. La voz había sido específica: madera de gofer. Noé conocía bien la madera que Dios había nombrado. El gofer era resistente, de fibras firmes y tronco robusto, capaz de soportar peso y resistir la humedad. Sus árboles crecían altos y rectos, con corteza gruesa y hojas pequeñas, adaptadas para no perder demasiada agua bajo el sol intenso. Había también algo en su aroma, un olor resinoso y dulce, que permanecía incluso después de cortada, que parecía proteger contra la acción de insectos y hongos. Se levantó antes del amanecer en el primer día de búsqueda. El aire aún estaba frío, y una ligera neblina cubría el campo. Sus hijos lo acompañaron, llevando cuerdas, hachas y herramientas para marcar los árboles elegidos. La jornada comenzó siguiendo el curso del arroyo, donde las tierras se mantenían fértiles y la vegetación,
más densa. Las primeras horas fueron de observación. Pasaban junto a árboles altos, pero con troncos irregulares, otros rectos, pero con señales de podredumbre interna. Noé golpeaba levemente con el mango del hacha la corteza, el sonido hueco delataba fragilidad, el sonido firme indicaba resistencia. Cada árbol bueno era marcado con un corte superficial en la corteza para saber dónde volver. Cuando el sol ya estaba alto, encontraron un pequeño bosque de gofer. Los árboles se erguían cercanos unos a otros, rectos como columnas, y el viento suave que pasaba entre ellos esparcía un aroma característico, una mezcla de resina y tierra húmeda. Noé se acercó a un tronco más ancho que su propio cuerpo. Pasó la mano por la corteza áspera, examinó el color y sintió la firmeza al presionar la hoja del hacha contra la madera. Era perfecta. El corte de cada árbol se hacía con cuidado. Primero quitaban las ramas más bajas, luego, con golpes acompasados, abrían una cuña en la base, inclinando el tronco hacia el lado deseado. Cuando el crujido final sonaba y el árbol comenzaba a ceder, todos se apartaban, dejándolo caer con un impacto que hacía temblar el suelo. El sonido resonaba por el bosque, espantando pájaros que alzaban vuelo en grupos. Los troncos eran recortados y divididos en secciones, luego transportados hasta el campo donde se construiría el arca. El trabajo requería fuerza y paciencia. Grandes troncos eran rodados sobre rodillos de madera más pequeños, y cuando el terreno no lo permitía, eran arrastrados por bueyes atados con cuerdas. Las marcas del esfuerzo quedaban en las manos y en los hombros, pero nadie se quejaba. En los días siguientes, volvieron varias veces al bosque. En cada viaje, el stock de madera crecía. Los troncos más gruesos serían usados para la base y para las columnas principales, los más delgados, para las divisiones internas y detalles. Ninguna pieza sería desperdiciada. Hasta las astillas se guardaban para alimentar el fuego que calentaría el betún. Mientras cortaban, el olor de la resina impregnaba la ropa y la piel. Por la noche, al acostarse, Noé aún sentía en las manos el relieve de la corteza y en los oídos el eco de las hachas golpeando el tronco. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía regresando al bosque, eligiendo, cortando, preparando. La madera de gofer tenía un color claro cuando recién cortada, pero con el tiempo adquiría un tono dorado que reflejaba la luz del sol. Al ser trabajada, revelaba vetas largas y paralelas, señal de crecimiento constante y uniforme. Esto facilitaba el corte preciso de las tablas y reducía el riesgo de grietas. Después de cortados, los troncos se dejaban al sol durante algunos días para que perdieran parte de la humedad. Noé sabía que la madera muy verde podía torcerse o agrietarse con el tiempo. El calor suave y el viento ayudaban en este proceso. Durante ese periodo, eran volteados diariamente para que se secaran por igual. Con el material listo, comenzó el trabajo de aserrar y alisar. Las tablas para el casco debían tener un grosor uniforme. Las herramientas deslizaban por la superficie, retirando finas astillas que caían al suelo en capas. El olor fresco de la madera cortada se mezclaba con el del betún calentado al lado, preparándose para sellar cada encaje. Las vigas principales eran elegidas entre los troncos más rectos y densos. Cada una era medida y cortada con precisión para que encajaran sin holgura. Las piezas más pequeñas, obtenidas de las ramas y secciones más delgadas, se separaban para formar los compartimentos internos. Incluso las puntas irregulares se aprovechaban para refuerzos o soportes. El manejo de la madera requería atención constante. Las tablas destinadas al casco se examinaban contra la luz del sol para identificar cualquier imperfección. Los nudos muy grandes eran retirados y sustituidos por piezas ajustadas y selladas con betún. Cualquier fisura era rellenada, pues incluso la más pequeña abertura podía comprometer la resistencia. El transporte de las piezas, ya trabajadas hasta la estructura del arca, se hacía con cuidado. Cada viga era colocada en posición bajo la supervisión de Noé, que verificaba la alineación antes de fijarla. El sonido de las masas y el crujido de la madera al encajar se volvieron parte de la rutina. Con el tiempo, la construcción tomó forma. El tono dorado del gofer, contrastando con el negro brillante del betún, creaba un aspecto imponente.
Las paredes internas revelaban la belleza natural de las vetas de la madera, mientras que el exterior exudaba seguridad y solidez. Incluso antes de estar terminada, el arca ya se destacaba a lo lejos, como una fortaleza erguida en el campo, y cada parte de ella llevaba la memoria del bosque donde esos árboles crecieron, de las manos que los cortaron, de los días de transporte bajo el sol, y de la paciencia en cada corte y encaje. A medida que la estructura ganaba altura y las paredes se cerraban, quedaba claro que el arca no se parecía a ninguna embarcación conocida. No había mástil erguido contra el cielo, ni cuerdas para izar velas, no se veía timón en la popa, ni ningún mecanismo para dirigirla. Su forma recordaba más a un gran cofre alargado, de líneas rectas y paredes altas, con la proa y la popa suavemente redondeadas para romper la fuerza de las olas. Noé conocía las embarcaciones usadas en los ríos de la región. Eran más pequeñas, moldeadas para cortar el agua con velocidad, dotadas de remos o velas para maniobrar. El arca, sin embargo, era diferente. Sus proporciones, ya establecidas desde el inicio, no permitían prisa ni maniobra. Todo en ella parecía pensado para resistir, no para correr. La base ancha y el casco profundo indicaban que el objetivo era flotar de manera estable, soportando el peso inmenso que llevaría en su interior. Los hijos de Noé se ocupaban de reforzar cada parte. Grandes vigas eran colocadas en el interior del casco, atravesando de un lado a otro, creando una red de sustentación que unía las paredes opuestas. Estas vigas ayudarían a distribuir la presión del agua y la fuerza de las olas, impidiendo que la estructura se torciera. En la parte inferior, las vigas cruzadas formaban un esqueleto rígido, capaz de soportar impactos. En cada encaje, el betún se aplicaba generosamente, infiltrándose en las uniones y creando una capa impermeable. El olor fuerte se esparcía por el interior cerrado, mezclado con el aroma constante de la madera de gofer. La cubierta principal se extendía a lo largo de todo el arca, libre de grandes obstáculos, permitiendo el movimiento de animales y provisiones. En el centro, una escalera simple conectaba con el piso superior. Otra, en el extremo opuesto, bajaba al piso inferior. Los pasillos eran lo suficientemente anchos para permitir el paso de dos hombres cargando grandes cestas lado a lado. A lo largo de las paredes, se dejaron aberturas estrechas cerca del techo de cada piso, sirviendo como ventilación adicional. Estas aberturas estaban protegidas por pequeñas rejas de madera, fijadas con clavijas y selladas en los bordes, para evitar que el agua entrara durante el balanceo de la embarcación. La ausencia de timón y vela llamaba la atención de quienes observaban. Algunos curiosos que pasaban por el campo comentaban en voz baja, preguntando cómo sería posible conducir una estructura tan grande sin medios de dirección. Pero Noé continuaba con el trabajo, manteniendo el enfoque en la solidez y el sellado. El techo fue diseñado con una inclinación suave, hecho de tablas ajustadas y selladas con betún. Su forma permitía que el agua de lluvia escurriera hacia los lados, lejos de la abertura superior. Sobre esa abertura, se construyó un sistema simple de paneles móviles, que podía cerrarse o abrirse según la necesidad de entrada de luz y aire. En el lateral derecho, la gran puerta comenzó a tomar forma. Estaba compuesta por varias tablas anchas, unidas entre sí por travesaños horizontales y reforzadas con piezas diagonales. Las bisagras, hechas de madera robusta y reforzadas con clavijas, permitían que la puerta pudiera moverse a pesar de su peso. Por dentro, gruesos cerrojos garantizarían un cierre seguro. La puerta era lo suficientemente alta para la entrada de los animales más grandes y lo bastante ancha para permitir el paso de cargas voluminosas. Noé pasaba largos periodos inspeccionando el casco, recorriendo cada parte con la vista y con las manos, verificaba la adherencia del betún, la firmeza de las juntas y la regularidad de las tablas. Cualquier señal de holgura era corregida de inmediato. La superficie externa fue cubierta por una capa final de betún caliente, esparcido con palas anchas y alisado con herramientas planas hasta crear una película uniforme y espesa. Por dentro, las divisiones comenzaron a delimitarse. En el piso inferior, amplios establos y cercados altos fueron preparados para los animales de mayor tamaño. El suelo fue cubierto con capas de paja seca, que serían cambiadas periódicamente.
En el piso intermedio, compartimentos más pequeños albergarían aves, pequeños mamíferos y provisiones. Se instalaron estantes y soportes de madera para almacenar granos, frutas secas y odres de agua. En el piso superior, los espacios fueron organizados para alojar a Noé y su familia, con áreas reservadas para descanso y preparación de alimentos. La iluminación natural entraría principalmente por la abertura continua bajo el techo, iluminando de arriba hacia abajo. El sistema de paneles móviles permitiría regular la entrada de luz y controlar la ventilación. Por la noche, antorchas fijadas en soportes iluminarían el interior, con recipientes de barro que contenían arena para recoger las cenizas y evitar riesgos de incendio. Las dimensiones y el peso total exigían cuidados especiales para que la estructura no se deformara. Por eso, se añadieron refuerzos diagonales en las paredes internas, uniendo el suelo al techo en varios puntos. Estos refuerzos adicionales absorberían parte de la tensión cuando la embarcación fuera levantada por las aguas. Noé sabía que sin timón ni vela, el arca dependería únicamente de la estabilidad y la resistencia de su construcción. Por eso, dedicaba doble atención a la distribución del peso. Los compartimentos para animales más grandes fueron colocados en el centro y en la parte inferior, manteniendo el peso más pesado por debajo del punto de flotación. Animales más ligeros y provisiones quedarían arriba, reduciendo el riesgo de inestabilidad. A medida que el trabajo avanzaba, la imagen final se volvía más clara. Vista de lejos, el arca parecía una fortaleza de madera, sólida y sin adornos. El casco oscuro, protegido por el betún, contrastaba con el dorado interior del gofer. El tamaño impresionaba, era necesario caminar varios minutos para recorrer toda su longitud. La ausencia de elementos para dirección, que tanto se encontraban extraña, era compensada por una forma diseñada para soportar largos periodos a la deriva. La base ancha impediría que el arca se volcara fácilmente, y la altura de las paredes protegería contra las olas más altas. El interior comenzaba a llenarse con los primeros suministros. Grandes sacos de grano eran apilados en las áreas designadas, odres de agua alineados, y fardos de paja guardados para servir de cama y alimento. La organización seguía un plan meticuloso, para que nada faltara durante el tiempo indefinido que pasarían en el mar. Al final de cada día, Noé y sus hijos se alejaban unos pasos para observar el progreso. El sonido de los animales a lo lejos y el canto de las aves nocturnas volvían a llenar el campo cuando las herramientas eran guardadas. El arca, inmensa y silenciosa, permanecía en el centro, esperando el día en que sería llenada por toda la vida que habría de atravesar las aguas. Con el casco sellado y las paredes levantadas, llegó el momento de dar forma al interior del arca. La división en 3 pisos ya estaba determinada desde el inicio, y Noé sabía exactamente cómo sería utilizado cada nivel. La madera para las divisiones ya estaba preparada, apilada junto a la construcción, separada según el tamaño y el grosor. Comenzaron por el piso inferior. El acceso a él se hacía por una rampa ancha, construida para permitir la entrada de los animales de mayor porte. Noé y sus hijos instalaron vigas transversales que unían las paredes opuestas, creando el soporte para el suelo. Sobre esas vigas, gruesas tablas fueron fijadas lado a lado, selladas con betún en las uniones, para impedir que líquidos o humedad subieran desde el casco. Los establos para los animales grandes fueron los primeros en levantarse. Cercas altas, hechas de tablas robustas, delimitaban cada espacio. Las puertas de cada establo eran de madera reforzada, con cerrojos simples para abrir y cerrar rápidamente. El suelo recibió generosas capas de paja seca, que serían cambiadas periódicamente. Noé planeó pasillos lo suficientemente anchos para que 2 hombres pudieran pasar lado a lado transportando alimento. En los extremos de este piso, se reservaron espacios mayores para bueyes y otros animales de peso similar. Cerca del centro, establos más pequeños albergarían animales de porte medio, distribuidos de forma que mantuvieran el equilibrio de peso. Recipientes de barro, grandes y profundos, fueron colocados junto a las paredes para almacenar agua. Concluido el piso inferior, comenzaron a trabajar en el intermedio. Una escalera simple, pero sólida, conectaba los 2 niveles. Noé subió primero,
cargando las primeras vigas que servirían de base para el nuevo suelo. Al igual que en el piso de abajo, las vigas transversales sostendrían las tablas, fijadas y selladas cuidadosamente. El piso intermedio tendría funciones mixtas, albergar animales más pequeños y servir como gran depósito de provisiones. En el lado derecho, se instalaron jaulas de madera para aves, con puertas pequeñas y fondos forrados con paja fina. En el lado opuesto, compartimentos tercados acomodarían cabras, ovejas y otros animales de tamaño medio. En el centro de este nivel, se levantaron grandes estantes y soportes para almacenar sacos de grano, haces de heno y cestos con frutas secas. Cada provisión se guardaba en su recipiente específico, protegido de roedores o insectos. Los odres de agua se mantenían en la parte más fresca, alejados de las zonas de paso. El piso intermedio también contaba con pequeñas aberturas en las paredes, cerca del techo, para ventilación. Estas aberturas, protegidas con rejas y selladas en los bordes, dejaban entrar la brisa, ayudando a mantener el aire renovado. Por último, comenzaron el piso superior. Este sería el espacio de convivencia de Noé y su familia, además de servir como refugio para semillas y brotes, que serían plantados después de que las aguas bajaran. Las paredes internas fueron levantadas con tablas lisas y bien ajustadas, creando divisiones simples, áreas para descanso, un espacio para preparación de alimentos y un pequeño lugar de almacenamiento para objetos y herramientas. El techo inclinado, ya concluido anteriormente, dejaba este piso más iluminado. La abertura continua, justo debajo de la cubierta, traía luz natural durante el día y ventilación constante. Pequeños paneles móviles permitían ajustar la entrada de aire y cerrar completamente cuando fuera necesario. Las camas fueron hechas con armazones de madera, elevadas del suelo, cubiertas con pieles y tejidos gruesos. Cerca del área de descanso, una mesa larga serviría para las comidas y estantes poco profundos guardarían utensilios. Un rincón fue separado para guardar ropas y mantas, enrolladas y apiladas. Los recipientes con semillas estaban cuidadosamente organizados en cajas de madera, etiquetadas con el nombre de cada especie. Brotes jóvenes se mantenían en macetas de barro, firmes y protegidos contra cualquier daño. Estas plantas serían esenciales para reiniciar el cultivo cuando salieran del arca. Rampas y escaleras simples conectaban los 3 pisos. Las escaleras eran fijas, con escalones anchos y pasamanos de madera, para facilitar el paso incluso cargando peso. Las rampas tenían una inclinación suave, adecuadas para el movimiento de los animales. Cada piso contaba con antorchas, sujetas a soportes en las paredes, posicionadas en lugares estratégicos para evitar riesgo de incendio. Recipientes de barro con arena se mantenían cerca para apagar rápidamente cualquier llama que se saliera de control. Noé pasaba horas caminando por dentro del arca, revisando cada detalle. Probaba los cerrojos de las puertas, verificaba la firmeza de los establos, se aseguraba de que no hubiera rendijas en las paredes o en el suelo. El sonido de las herramientas aún resonaba en el interior, mezclado con el crujir de la madera bajo los pasos. La distribución interna estaba pensada para garantizar orden y facilidad en el cuidado de los animales y en el acceso a las provisiones. Pasillos anchos evitaban atascos. Los depósitos de alimento quedaban cerca de los animales correspondientes, reduciendo el tiempo de transporte. El lugar de las aves quedaba lejos de las provisiones abiertas para evitar contaminación. Con el interior prácticamente listo, comenzaron a traer parte de las provisiones para probar el almacenamiento. Sacos de grano fueron apilados, barriles de agua colocados, haces de paja distribuidos en los establos. Cada ítem tenía su lugar, marcado y pensado para facilitar la rutina cuando el arca estuviera llena. En los días más silenciosos, la luz que entraba por la abertura superior caía en haces dorados sobre el interior de madera. El color claro del gofer reflejaba el brillo suave, creando un ambiente cálido y tranquilo. El olor de la madera se mezclaba con el de la paja y el leve aroma del betún, impregnado en las juntas y paredes externas. A medida que el trabajo avanzaba, la visión inicial del arca se hacía realidad por completo. El exterior sólido y oscuro guardaba un interior planeado con cuidado, donde cada piso cumplía una función específica.
El piso inferior, robusto y firme, esperaba a los grandes animales. El piso intermedio reunía provisiones y especies más pequeñas. El superior, iluminado y ventilado, albergaría a la familia y las semillas para el futuro. La construcción ahora no era solo un casco vacío, era un espacio vivo, listo para recibir lo que le había sido destinado. Los 3 pisos formaban un conjunto cohesionado, unidos por escaleras y rampas, sostenidos por vigas que atravesaban toda la altura, firmes como columnas de un templo. Y allí, en el campo donde el arca se erguía, el sonido constante de trabajo comenzaba a disminuir. Las herramientas descansaban más tiempo cada día, y el silencio se adueñaba del interior, como si éste aguardara el momento de ser llenado por el movimiento y las voces de todo lo que entraría para atravesar las aguas. Con la estructura del arca concluida y los 3 pisos debidamente divididos, Noé se volvió a la tarea de llenar aquel espacio con todo lo que sería necesario para sustentar la vida durante el tiempo indefinido que permanecerían sobre las aguas. Alimento, agua y semillas eran tan importantes como la propia madera y el betún. Sin ellos, el viaje terminaría antes de encontrar tierra firme. En el campo junto al arca, se destinó un área únicamente para la selección y preparación de las provisiones. Grandes mesas de madera fueron levantadas para recibir y organizar los alimentos. Toda la familia participó en el trabajo. Algunos se encargaban de la cosecha, otros del secado y almacenamiento. Los granos fueron los primeros en ser preparados. Sacos hechos de fibras vegetales se llenaban con trigo, cebada, lentejas y frijoles. Cada saco, al ser llenado, se ataba con cuerdas gruesas y luego se cubría con una capa de tejido grueso para protegerlo de la humedad. Estos sacos serían apilados en el piso intermedio, en estantes elevados del suelo para evitar el contacto con agua o plagas. Las frutas también formaban parte de la provisión. Las más resistentes, como dátiles, higos y uvas, se secaban al sol antes de ser guardadas. Bandejas anchas, cubiertas con finas redes para mantener alejados a los insectos, se colocaban en el campo durante el día y por la noche se recogían. Después de estar completamente secas, las frutas se guardaban en cestas de mimbre y se colocaban en lugares frescos dentro del arca. Raíces como cebollas y ajos se trenzaban y colgaban en manojos, lo que permitía que se conservaran por mucho tiempo. Tubérculos como nabos y papas se almacenaban en cajas de madera con capas de paja seca, absorbiendo la humedad y evitando que se pudrieran. El alimento para los animales requería aún más volumen. Fardos de heno y paja se apilaban en las esquinas designadas del piso inferior, cerca de los establos de los herbívoros. Para los animales más pequeños, se preparaban sacos de semillas y granos menudos, guardados cerca de sus jaulas o cercados. El agua potable se almacenaba en odres de cuero, cuidadosamente tratados para evitar filtraciones. Cada odre se llenaba casi hasta el borde y se cerraba con tapas de madera sujetas con cuerdas y selladas con cera. Además de los odres, grandes cántaros de barro, de boca estrecha y cuerpo ancho, se llenaban y colocaban en lugares protegidos de la luz, donde la temperatura se mantenía más baja. En el piso superior, se reservó un área especial para las semillas y los brotes. Noé sabía que, cuando las aguas bajaran, necesitarían plantar rápidamente para garantizar alimento en el futuro. Cajas de madera, con divisiones internas, guardaban pequeñas bolsas de tela que contenían semillas de diferentes especies. Cada bolsa estaba atada y marcada con el nombre de la planta. Los brotes se cultivaban en macetas de barro, con tierra rica y húmeda. Algunos eran pequeños árboles frutales, otros plantas de uso medicinal. Estas macetas se colocaban cerca de la abertura superior para recibir luz natural, pero protegidas con paneles cuando la lluvia caía con fuerza. El proceso de almacenar todo llevó semanas. Cada día, el interior del arca ganaba nuevos elementos. Los sacos se apilaban en filas ordenadas, los barriles se rodaban hasta las esquinas, los manojos de paja se colocaban en los establos, los estantes se llenaban, y el olor de los granos secos, frutas y heno comenzaba a mezclarse con el aroma de la madera y el betún. La organización seguía un plan preciso. Los alimentos de uso más frecuente quedaban cerca de las áreas de paso, para facilitar el acceso. Los artículos de larga duración se colocaban al fondo, donde permanecerían intactos por más tiempo.
El agua se distribuía entre los pisos, asegurando que siempre hubiera una reserva a mano, independientemente de dónde se encontraran. Para evitar desperdicios, se usaban recipientes más pequeños para distribuir la comida diariamente a los animales, en lugar de acceder directamente a los grandes depósitos. Esto también ayudaba a mantener el control sobre el consumo y prever cuándo sería necesario reponer cada tipo de alimento. Durante las noches, la familia se turnaba para vigilar el campo de provisiones. Pequeños animales salvajes eran atraídos por el olor de los granos y frutas, y cercas simples, junto con hogueras encendidas, ayudaban a mantenerlos alejados. Cada semana, Noé recorría todos los pisos, revisando el estado de las provisiones. Tocaba los sacos para sentir si estaban secos, verificaba que no hubiera señales de moho o insectos, examinaba los odres y cántaros para asegurarse de que estuvieran bien cerrados. El cuidado constante evitaba que problemas pequeños se convirtieran en grandes pérdidas. Cuando el último lote de provisiones fue colocado dentro del arca, el espacio parecía otro. El vacío de los establos y pasillos había dado lugar a filas ordenadas de alimentos, manojos de paja suave, barriles y cántaros alineados. En el piso superior, el rincón de las semillas estaba lleno de cajas etiquetadas, y los brotes verdes daban color y vida al ambiente de madera. En el exterior, las pilas de materiales disminuyeron y el campo volvió a tener más espacio libre. Pero, dentro del arca, la sensación era de plenitud. Todo estaba en su lugar, listo para sustentar a hombres y animales por el tiempo que fuera necesario. El día en que comenzaron a reunir a los animales fue diferente a todos los demás. El campo alrededor del arca, hasta entonces dominado por el sonido constante de las herramientas, pasó a resonar con pasos, voces y ruidos provenientes de todas partes. Aún antes del amanecer, Noé y sus hijos estaban listos, cada uno con tareas definidas para guiar, recibir y acomodar a las criaturas que llegarían. Algunos animales fueron traídos de regiones cercanas, conducidos con cuerdas, varas y callados. Otros parecían venir solos, siguiendo un camino invisible que los llevaba directamente al campo. El sonido de los cascos, el batir de alas, el roce de patas contra la hierba llenaba el aire. Había pequeños rebaños de bueyes, carneros y cabras caminando lentamente, y aves volando en grupos, posándose sobre el techo y en las áreas abiertas alrededor. Noé había preparado establos y cercados con antelación, basándose en el tamaño y las necesidades de cada especie. Los más grandes quedarían en el piso inferior. Allí, las puertas anchas de los establos fueron abiertas y forradas con paja nueva. En cuanto llegaba una pareja de animales, era conducida hasta su espacio y dejada para que se acostumbrara al nuevo ambiente. Los bueyes eran guiados con pasos firmes y mirada tranquila. Al entrar, exploraban el espacio con el hocico, sintiendo el suelo cubierto de paja, y luego se acomodaban. Los caballos, conducidos con cuidado, eran atados por un momento para evitar que se agitaran, hasta habituarse al sonido y al olor alrededor. En el piso intermedio, animales más pequeños como ovejas, cabras, ciervos y cerdos eran colocados en cercados menores, con agua y alimento a disposición. Las aves ocupaban jaulas anchas, forradas con paja fina, con perchas de madera. Gallos, gallinas, palomas y patos quedaban agrupados por especie, cada uno con su espacio. En el piso superior, los animales más frágiles, de pequeño porte o que necesitaban cuidados especiales, recibían espacios separados y protegidos. Conejos, patos mandarines y aves exóticas eran acomodados lejos del movimiento más intenso. Los pasillos, rampas y escaleras ya habían sido probados para garantizar que permitieran el paso seguro de cada especie. Las rampas eran lo suficientemente anchas para que dos animales caminaran lado a lado, y tenían escalones bajos para facilitar el movimiento. La entrada de los felinos exigió atención redoblada. Leones, leopardos y otros depredadores eran conducidos con firmeza, mantenidos separados de los herbívoros. Sus establos, reforzados con gruesas tablas y cerrojos dobles, quedaban en un sector aislado del piso inferior, lejos de las áreas de mayor circulación. Los grandes herbívoros,
como elefantes y camellos, necesitaron más espacio. Para ellos, se prepararon amplios establos cerca de la puerta de entrada, facilitando la movilidad. Su presencia impresionaba por el tamaño y la fuerza, pero al entrar, se mostraban tranquilos, explorando el espacio con pasos pesados. También llegaron animales acuáticos y semiacuáticos. Peces y pequeñas criaturas que vivían en el agua fueron colocados en grandes recipientes de barro o madera, llenos de agua fresca. Estos recipientes se mantenían en áreas frescas y sombreadas, y el agua se cambiaba regularmente. Los reptiles, como tortugas, lagartos y serpientes, eran mantenidos en cajas o cercados especiales, forrados con arena o piedras. Cada espacio se cerraba con tapas bien aseguradas, garantizando que permanecieran seguros durante todo el viaje. El proceso de acomodar a todos llevó días. Con cada nueva llegada, los sonidos dentro del arca se multiplicaban: mugidos, relinchos, balidos, graznidos y rugidos, se mezclaban con el batir de alas y el roce de la paja. La familia se turnaba para garantizar que todos tuvieran alimento y agua desde el momento en que entraban. Noé revisaba cada establo personalmente, comprobaba que los cerrojos funcionaran, que hubiera suficiente paja en el suelo, que los recipientes de agua estuvieran llenos. Instruía a sus hijos sobre la cantidad de alimento para cada especie, observando el comportamiento de los animales para identificar signos de incomodidad. Los suministros para la alimentación ya estaban distribuidos según la necesidad de cada sector. Cerca de los establos de herbívoros, se apilaban fardos de heno y sacos de grano. En los sectores de aves, cestos con semillas pequeñas se mantenían al alcance. Para los carnívoros, se preparaba carne fresca y se almacenaba en recipientes cerrados, retirándose solo en el momento de la alimentación. El interior del arca comenzó a cobrar vida de una forma diferente. Antes, el sonido era el de las herramientas y el trabajo. Ahora, había el sonido constante de los animales, cada especie con su voz particular. El olor de la madera y la paja se mezclaba con el aroma de los granos y el olor propio de las criaturas. Afuera, el campo alrededor del arca estaba lleno de movimiento. Animales que aún esperaban para entrar permanecían bajo vigilancia, en cercados temporales. Algunos descansaban, otros exploraban el espacio. El orden de entrada seguía un cuidado preciso, evitando que especies que pudieran asustarse o atacarse entre sí se cruzaran. A medida que pasaban los días, el arca se llenaba. El piso inferior quedaba más silencioso en las primeras horas de la mañana, cuando los grandes animales descansaban. El intermedio era más ruidoso, con aves cantando y pequeños mamíferos moviéndose. En el superior, el sonido era más suave, interrumpido solo por algún movimiento de las aves exóticas o de los pequeños animales bajo cuidados especiales. Cuando la última pareja de animales entró, los establos estaban completos. Cada pasillo, cada cercado, cada estante estaba en su lugar. El arca, antes un gran espacio vacío de madera y betún, ahora albergaba la diversidad de vida que atravesaría las aguas. La familia, exhausta, pasó la última noche antes de la partida, revisando cada detalle. Los cerrojos de las puertas fueron reforzados, los recipientes de agua rellenados, la paja cambiada donde fuera necesario. Las rampas fueron retiradas, quedando solo la entrada principal abierta, aguardando el momento de ser cerrada. El arca, ahora repleta de animales, provisiones y semillas, necesitaba mantenerse habitable. Con tantos seres vivos reunidos en un espacio cerrado, el aire debía circular y la luz debía entrar lo suficiente para mantener el ambiente iluminado durante el día. Noé sabía que eso había sido previsto desde la noche del llamado, y por eso la abertura superior era una de las partes más importantes de toda la estructura. La ventilación principal provenía de una abertura continua, de un codo de altura, que se extendía casi por toda la longitud de la embarcación, justo debajo del techo inclinado. Esta franja abierta estaba protegida por aleros anchos, que impedían que la lluvia cayera directamente hacia adentro. Desde el exterior, pequeñas tablas ajustadas como persianas permitían que entrara el viento, pero bloqueaban la entrada de agua durante las tormentas. Durante los primeros días después de la acomodación de los animales,
Noé y sus hijos subían hasta la parte superior para probar el flujo de aire. Caminaban a lo largo de la abertura, sintiendo la brisa que atravesaba el interior y observando cómo descendía por los 3 pisos. El movimiento natural del aire, entrando por arriba y bajando lentamente, ayudaba a renovar el ambiente, llevando fuera los olores fuertes y trayendo frescor. En cada piso se habían hecho pequeñas aberturas adicionales cerca del techo, siempre protegidas con rejas y selladas en los bordes con betún. Estas aberturas secundarias estaban posicionadas de forma que incluso en días de lluvia intensa pudieran permanecer abiertas sin permitir la entrada de agua. Durante las horas de luz, la abertura superior también era la principal fuente de iluminación. El sol, al atravesar la franja continua, creaba haces dorados que caían sobre el interior de madera, iluminando pasillos, establos y depósitos. La luz se movía lentamente a lo largo del día, siguiendo el movimiento del sol en el cielo. Para los rincones más oscuros y cerrados, se usaban antorchas cuando era necesario. Soportes de madera, fijados en las paredes, sostenían antorchas envueltas en la base con tela empapada en aceite. Vasijas de barro con arena se colocaban justo debajo para recoger cualquier residuo y reducir riesgos. Las antorchas se encendían solo cuando era indispensable y siempre vigiladas hasta apagarlas. En los días calurosos, las aberturas se mantenían totalmente libres, permitiendo una mayor circulación de aire. Paneles móviles, hechos de madera ligera, podían deslizarse para ampliar el paso de la brisa. En días fríos o de viento muy fuerte, parte de las aberturas se cerraba, dejando solo pequeñas rendijas para garantizar la ventilación mínima. El piso superior era el más iluminado y ventilado, por estar más cerca de la abertura continua. La luz entraba en abundancia por la mañana y al final de la tarde, cuando el sol se inclinaba. En este piso, las plantas y brotes recibían luz directa durante algunas horas al día, manteniéndose fuertes y verdes. El piso intermedio recibía la luz filtrada que pasaba por el piso superior, entrando por huecos cercanos a las escaleras y rampas. La ventilación también llegaba más suave, circulando entre jaulas y depósitos de provisiones. Para ayudar, se abrieron pequeñas ventanas internas en las paredes divisorias, permitiendo que el aire pasara libremente de un sector a otro. El piso inferior era el más oscuro y sofocante. Para mantener el aire en movimiento, Noé había dejado grandes aberturas internas en el centro, conectando directamente los 3 pisos. Así el aire fresco que entraba por arriba descendía lentamente hasta la base, empujando el aire caliente y pesado hacia afuera por las aberturas superiores. En días claros, la luz que bajaba por estos huecos formaba columnas pálidas, iluminando parcialmente el suelo cubierto de paja. Durante la noche, la iluminación provenía de antorchas distribuidas en puntos estratégicos. Noé siempre evitaba que todas se encendieran al mismo tiempo, preservando la reserva de aceite y reduciendo el riesgo. Las antorchas se colocaban de forma que no incomodaran a los animales, especialmente a los más sensibles a la luz. La ventilación era especialmente importante durante la limpieza de los establos. Una vez al día, la paja sucia se retiraba y se sustituía por nueva. Este trabajo levantaba polvo y olores fuertes que eran llevados hacia afuera por las corrientes de aire. En esos momentos, las aberturas se mantenían completamente libres. Cuando llovía, el sonido de las gotas golpeando el techo se inclinaba hacia los bordes, escurriendo hacia afuera. El aire húmedo entraba suavemente, trayendo consigo el olor de la lluvia. Durante las tormentas, el viento silbaba por las aberturas, y los paneles móviles se ajustaban rápidamente para evitar que el agua fuera lanzada hacia adentro. Por la noche, en tiempos de calma, la abertura superior permitía ver las estrellas, aunque solo como pequeñas franjas de luz en lo alto. En los días de luna llena, la claridad plateada entraba y se extendía por los pisos superiores, creando sombras suaves en las paredes de madera. La rutina de control de la ventilación y la luz era constante. Por la mañana, las aberturas se revisaban y se ajustaban según el clima. Al atardecer, el mismo proceso se repetía,
garantizando que por la noche hubiera solo lo necesario para mantener el aire renovado. Los paneles se movían con cuidado, y cualquier pieza suelta se reparaba de inmediato para evitar problemas durante vientos fuertes. El efecto de la ventilación adecuada podía sentirse en el comportamiento de los animales. Aquellos que antes se agitaban en espacios cerrados se mantenían más tranquilos, y la humedad excesiva no se acumulaba en las paredes o en el suelo. Los días transcurrían con la luz del sol entrando por las aberturas, marcando el paso del tiempo dentro del arca. En cada amanecer, el interior era bañado por un tono dorado, y en cada atardecer, la luz se volvía más suave, hasta que las antorchas asumían su lugar. Con el sistema de ventilación e iluminación funcionando, el arca se mantenía viva y habitable, incluso con la presencia de tantos animales y provisiones. El aire fresco que entraba desde lo alto y la luz que descendía lentamente hacían que el ambiente fuera menos pesado, permitiendo que todos, hombres y animales, aguardaran el momento en que la puerta principal sería cerrada y el largo viaje sobre las aguas comenzaría. El cielo comenzó a cambiar incluso antes de que cayera la primera gota. Durante días, el horizonte se había vuelto más pesado. Al amanecer, los colores suaves que solían anunciar el sol fueron sustituidos por un tono gris que se extendía de este a oeste. El viento, antes cálido y constante, empezó a soplar de forma irregular, alternando ráfagas frías con periodos de completa calma. Las aves que sobrevolaban los campos volaban más bajo, y algunas parecían desaparecer a lo lejos. Noé observaba el movimiento del cielo cada mañana. Sus ojos seguían las nubes densas que se acumulaban lentamente, formando capa sobre capa. El sonido del campo también cambió. Ya no había el mismo canto de los pájaros, y hasta el murmullo del arroyo parecía más grave. En la víspera, el aire estaba cargado de humedad, y un silencio inusual cayó sobre la región. El campo alrededor del arca estaba despejado. Todos los animales ya se encontraban en sus lugares, y las provisiones organizadas. La puerta principal permanecía abierta, pero todo alrededor indicaba que el momento de cerrarla se acercaba. Fue al amanecer siguiente cuando apareció la primera señal. Una línea oscura surgió en el horizonte, avanzando como una sombra sobre la tierra. El viento aumentó, trayendo el olor de la lluvia antes de que llegara. Las hojas de los árboles se agitaban con fuerza, y ramas delgadas crujían. Noé reunió a la familia frente a la puerta del arca. El aire frío tocaba el rostro, y el sonido distante de truenos comenzaba a resonar. Las nubes cubrieron todo el cielo, bloqueando la luz del sol. La claridad se volvió difusa, gris. Las primeras gotas cayeron pesadas, espaciadas, golpeando el suelo con un sonido sordo. Pequeños círculos se formaban en la tierra, oscureciéndola. Pronto, la frecuencia aumentó. Las gotas se convirtieron en finos hilos de agua, luego en cortinas que caían sin cesar. La puerta principal fue cerrada desde dentro. Los cerrojos de madera, anchos y reforzados, se deslizaron en sus encajes. Afuera el sonido de la lluvia contra el casco sonaba como miles de dedos tamborileando sobre la madera. La luz que entraba por la abertura superior disminuía a medida que la oscuridad de las nubes se volvía más densa. Dentro, los animales reaccionaban de diferentes maneras. Algunos permanecían quietos, acostados sobre la paja. Otros se levantaban, moviendo las patas, inquietos por el sonido constante que venía de arriba. Las aves agitaban las alas de vez en cuando, como si intentaran adaptarse al ambiente más cerrado. La lluvia seguía aumentando. Noé y sus hijos subieron hasta el piso superior para revisar la abertura continua. El viento soplaba de lado, lanzando pequeñas gotas hacia adentro. Los paneles fueron ajustados, permitiendo la entrada de aire pero bloqueando el agua. La claridad era poca, pero suficiente para ver el interior. Afuera el agua ya comenzaba a formar charcos en el campo. El sonido de los truenos se hacía más cercano, seguido por relámpagos que iluminaban el interior por breves instantes, atravesando las rendijas. La madera del arca permanecía firme, el betún impedía cualquier filtración. Las horas pasaban, y la lluvia no daba señales de cesar. Los arroyos cercanos empezaron a desbordarse, esparciendo agua por las zonas más bajas.
Ramas y hojas eran arrastradas por la corriente creciente. El viento cambiaba de dirección, a veces viniendo del norte, a veces del sur, como si el propio aire estuviera en agitación. Dentro del arca, la rutina ya se había ajustado. Cada cierto tiempo, alguien recorría los pisos para verificar animales y provisiones. Los recipientes de agua se llenaban, la paja se acomodaba. El sonido constante de la lluvia se había convertido en parte del ambiente, mezclándose con los ruidos habituales de cascos, alas y respiraciones. Al anochecer, el cielo parecía más bajo. Los relámpagos cortaban la oscuridad con más frecuencia, revelando por instantes la pared de agua que caía alrededor. El sonido dentro del arca era profundo y continuo, como un río cayendo sobre el techo. Noé observaba por la abertura superior, viendo solo un manto de lluvia y la espuma blanca formada por las gotas que golpeaban las superficies. En la madrugada, el nivel del agua en el campo ya subía visiblemente. Los charcos se habían unido, formando grandes zonas inundadas. Pequeños arroyos se convirtieron en corrientes rápidas, y la corriente arrastraba piedras y pedazos de madera. Árboles más pequeños cedían a la fuerza del viento y del agua, cayendo y desapareciendo bajo la corriente. El amanecer siguiente no trajo claridad. La lluvia continuaba, espesa y pesada, ocultando el horizonte. Desde lo alto, solo se veía la superficie agitada, donde antes había pasto y tierra firme. El agua ya tocaba la base del arca, golpeando contra el casco con un sonido grave y rítmico. El balanceo comenzó de forma casi imperceptible, un movimiento suave, como si toda la estructura respirara junto con las olas que empezaban a formarse. Los animales más sensibles levantaban la cabeza, atentos. El sonido del agua ahora venía de todos lados, del techo, de las paredes y de abajo. Noé y sus hijos reforzaron los cerrojos internos, revisando cada encaje. El interior estaba seco, y la madera permanecía firme. La familia reunida en el piso superior observaba el aumento del agua, que ahora se extendía sin encontrar barreras. Con el paso de las horas, el arca comenzó a flotar. Primero, un leve desprendimiento del suelo, luego un balanceo más perceptible. La transición fue lenta, pero constante. Afuera, el mundo ya no tenía caminos visibles, solo la superficie gris y agitada del agua bajo un cielo cargado. El arca ya no tocaba el suelo. El momento en que se desprendió de la tierra fue casi silencioso, pero sentido por todos los que estaban dentro. Primero vino una leve oscilación, como si toda la estructura se ajustara a un nuevo elemento. Después, un vaivén lento y constante, siguiendo el ritmo del agua que ahora sostenía todo el peso. La lluvia no cesaba. El sonido de las gotas en el techo se mezclaba con el ruido más profundo de las olas golpeando contra el casco. Afuera, el paisaje había desaparecido. No había árboles, ni colinas ni horizonte, solo la superficie gris e irregular del agua, uniéndose al cielo igualmente pesado. Dentro, los pasillos adquirían un nuevo ritmo. Los pasos se daban con más cuidado, siguiendo el leve movimiento de un lado a otro. Baldes, jarras y herramientas se mantenían firmes en sus lugares, amarrados o apoyados contra las paredes para que no volcaran. A cada oscilación, un crujido suave venía de las tablas y vigas, recordando que toda aquella estructura viva se adaptaba al balanceo. Los animales también reaccionaban. Algunos, acostumbrados al movimiento, permanecían echados, masticando lentamente el alimento. Otros se levantaban, ajustando las patas para mantener el equilibrio. El sonido de las patas contra la madera, mezclado con el susurro de la paja, formaba un fondo constante junto al ruido del agua. Las aberturas en lo alto permanecían ajustadas para permitir la entrada de aire, pero protegidas de la lluvia que seguía cayendo sin descanso. En el piso superior, el viento traía pequeñas gotas que al entrar se deshacían rápidamente en el aire. La luz era tenue, filtrada por las nubes espesas, creando un ambiente de penumbra suave. El vaivén aumentó cuando las olas comenzaron a crecer. No había dirección definida. El arca subía y bajaba lentamente, a veces inclinándose hacia un lado antes de volver al centro. El casco, ancho y profundo, mantenía la estabilidad, y la base pesada evitaba movimientos bruscos. Aún así,
Quien se desplazaba por los pisos sentía la necesidad de apoyarse en las paredes o en los pasamanos de las escaleras. Durante la noche, el movimiento se volvía más perceptible. En la oscuridad, el sonido del agua contra las paredes resonaba más fuerte y los crujidos de la madera parecían ecoar más lejos. Noé hacía rondas silenciosas, pasando por cada piso, revisando los animales y las provisiones. El olor de la paja seca, del grano almacenado y de la madera se mezclaba con el leve aroma salino que empezaba a infiltrarse en el aire. El tiempo comenzó a perder su medida habitual. Sin paisaje visible, sin variación de luz significativa, los días y las noches se diferenciaban solo por el aumento o disminución de la claridad gris. La lluvia, constante, creaba una cortina entre el interior y el exterior. El movimiento del arca no seguía un patrón fijo. Había momentos de balanceo suave, casi imperceptible, y otros en los que las olas la elevaban lentamente para luego dejarla descender, como si fuera mecida por manos gigantes. En esas bajadas, el sonido del agua se volvía más grave, como un suspiro profundo que rodeaba todo el casco. Los animales se adaptaban poco a poco. La rutina de alimentación y limpieza se mantenía con rigor, siempre con cuidado de que nada se desplazara o se perdiera. Los establos permanecían firmes, las trabas cerradas, y la paja se cambiaba regularmente para evitar la humedad excesiva. La convivencia entre especies diferentes era vigilada en silencio. El piso inferior, más oscuro y húmedo, albergaba a los más grandes, que se mantenían tranquilos la mayor parte del tiempo. El intermedio, más iluminado, concentraba el sonido constante de las aves y de los pequeños mamíferos. El superior, donde permanecía la familia, tenía el aire más fresco y la luz más directa, incluso filtrada por las nubes. El vaivén constante se convirtió en parte de la vida. Las conversaciones no se interrumpían por el movimiento, sino por el sonido que traía, el golpe rítmico del agua, el crujir acompasado de las vigas, el eco distante de un trueno. Había momentos en que la lluvia disminuía, pero el mar permanecía agitado, moviendo el arca con la misma cadencia lenta e inevitable. Noé, muchas veces, subía hasta la abertura superior para observar lo que había más allá. Solo veía agua, extendiéndose en todas direcciones, y el cielo gris, cargado de nubes. Las olas se alzaban y se deshacían en espuma, y pequeñas aves marinas aparecían de vez en cuando, planeando sobre la superficie antes de desaparecer en la distancia. Durante la noche, los relámpagos iluminaban el interior por instantes, revelando sombras largas y móviles en las paredes de madera. El sonido de los truenos llegaba con fuerza, vibrando levemente por el casco. En algunas ocasiones, el viento soplaba con más intensidad, haciendo que el arca se inclinara un poco más antes de volver al equilibrio. El mar parecía no tener fin. Cada nuevo amanecer mostraba el mismo escenario, agua y cielo, unidos en un solo tono. No había referencia de distancia ni de dirección. El arca no navegaba, solo seguía, llevada por las corrientes y el viento, flotando como un refugio aislado en medio de un mundo cubierto por agua. Aún así, el interior mantenía su orden. Las tareas se realizaban a la misma hora todos los días. La alimentación de los animales, la reposición de agua, la limpieza de establos y pasillos, seguían un ritmo que daba forma al tiempo, incluso sin la clara alternancia de días y noches. El balanceo, que al principio exigía atención para no perder el equilibrio, pasó a ser natural. Los pasos se adaptaron al movimiento, y las manos encontraban automáticamente puntos de apoyo. Todo el cuerpo aprendió el compás del arca, que subía y bajaba, oscilando sin prisa en el mar infinito, y así, día tras día, bajo el sonido constante del agua y el balanceo interminable, el arca seguía flotando, manteniendo con vida a todos los que estaban en ella, hasta que llegara el momento en que el mar comenzara a ceder. Con el balanceo constante y el sonido permanente del agua golpeando contra el casco, la rutina dentro del arca se consolidó. Cada miembro de la familia tenía tareas bien definidas, y los días se llenaban con un ciclo que se repetía con precisión. La organización era esencial para mantener a todos, hombres y animales, en buenas condiciones hasta el final de la travesía. El amanecer,
Cuando podía percibirse por la luz más clara que entraba por las aberturas superiores, marcaba el inicio de las actividades. Noé y sus hijos se dividían por los pisos para la primera inspección del día. En la planta inferior se revisaban los establos de los animales grandes, se comprobaban las trabas, se completaba el agua en los recipientes y la paja se reemplazaba cuando era necesario. El olor fuerte se atenuaba gracias a la ventilación constante que mantenía el aire renovado. Los animales eran alimentados siguiendo un orden riguroso. Se comenzaba por los herbívoros, distribuyendo heno, granos o hojas secas. Los carnívoros recibían porciones preparadas previamente, mantenidas en recipientes cerrados hasta el momento indicado. La comida se entregaba con cuidado, evitando cualquier riesgo de reacción agresiva. En la planta intermedia, el sonido era más vivo. Las aves batían las alas, cantaban o graznaban en cuanto veían a alguien acercarse. Las jaulas se abrían solo para reponer agua y alimento, manteniendo la seguridad de cada espacio. Los pequeños mamíferos eran alimentados con semillas, raíces o frutos, según la especie. En esta planta también se almacenaba gran parte de las provisiones, y siempre que se abría un saco de granos, se cerraba nuevamente con firmeza para evitar desperdicio. La planta superior era la más tranquila. Allí, además del espacio de la familia, se guardaban las semillas, brotes y plantas que se usarían tras el regreso a tierra firme. Por la mañana, la claridad filtrada por las nubes iluminaba el rincón verde donde se mantenían los brotes. Se regaban con pequeñas cantidades de agua, medidas con precisión para no desperdiciar. Las tareas de limpieza se realizaban 2 veces al día. La paja sucia se recogía en cestos y se llevaba a áreas específicas, donde se depositaba hasta ser eliminada por la abertura adecuada. El piso de madera se barría para retirar restos de comida y suciedad acumulada. El trabajo requería cuidado para no molestar a los animales más sensibles o provocar agitación. El agua para beber se distribuía en cubos y jarras, traídos de depósitos ubicados estratégicamente en los 3 pisos. Los odres más grandes, almacenados lejos de la luz, se abrían solo para reabastecer los recipientes más pequeños. Las horas siguientes se dedicaban a reparaciones y mantenimiento. Se revisaban las trabas de los establos, cualquier pieza suelta se reforzaba, y el betún se inspeccionaba para garantizar que no hubiera filtraciones. Las pequeñas correcciones se realizaban de inmediato, para evitar problemas mayores. Las comidas de la familia eran simples, preparadas con parte de las provisiones reservadas para ellos. Pan, frutas secas, verduras cocidas y ocasionalmente, carne conservada se servían en porciones controladas. El fuego para cocinar se encendía en un espacio seguro, aislado de las áreas con paja, y siempre vigilado hasta apagarse. Las noches eran más silenciosas, pero nunca completamente tranquilas. El sonido del agua y el balanceo constante eran interrumpidos, de vez en cuando, por el mugido de un buey, el batir de alas o el rugido distante de algún depredador. En cada turno, uno de los hijos permanecía despierto, recorriendo los pisos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando la lluvia arreciaba y el viento soplaba con más fuerza, el sonido se volvía más intenso. Las olas golpeaban con más fuerza y el arca se balanceaba de forma más pronunciada. En esos momentos, la familia se movía con más cuidado, manteniendo siempre una mano apoyada en las paredes o pasamanos. Los animales, al percibir el cambio, se volvían más alertas, y algunos necesitaban ser calmados con voz firme y presencia constante. La luz dentro del arca variaba según el clima. En los raros momentos en que el cielo se aclaraba, la iluminación natural volvía más vivos los pasillos. En días de oscuridad profunda, se encendían antorchas en soportes fijos, esparciendo una luz suave que se reflejaba en el dorado de la madera. A pesar del aislamiento, el orden se mantenía. Cada objeto tenía su lugar, cada tarea su momento. La convivencia entre todos exigía paciencia y atención a los detalles. Cualquier descuido podía resultar en pérdida de provisiones o en problemas con los animales. El tiempo, sin referencias externas, pasaba a medirse por el ciclo de las tareas: alimentar, limpiar, revisar, descansar y recomenzar.
El mar afuera continuaba infinito, y el sonido del agua contra el casco nunca cesaba. Dentro, la vida seguía al compás de ese sonido, firme y constante. Con esta rutina establecida, el arca se mantenía como un refugio vivo, donde cada ser tenía su espacio, su función y su cuidado, mientras esperaban el momento en que las aguas comenzarían a descender. Los días dentro del arca comenzaron a mezclarse, como si el tiempo hubiera perdido el contorno claro que siempre tuvo en tierra firme. Sin el sol visible para marcar las horas, sin la luna para indicar las noches, el ritmo estaba guiado solo por la repetición de las tareas y por el sonido constante de las aguas. Al principio, aún era posible contar los días mentalmente, registrando cada amanecer por el cambio sutil en la luz que entraba por la abertura superior. Pero a medida que las semanas se prolongaban, la claridad se volvía cada vez más uniforme. Un gris continuo que no anunciaba ni comienzo ni fin, solo permanecía. La lluvia caía sin interrupción, a veces en cortinas densas que amortiguaban todos los demás sonidos, a veces en hilos más finos, pero nunca cesando por completo. El viento cambiaba de dirección, a veces soplando con fuerza y haciendo que el arca se inclinara levemente, a veces desapareciendo, dejando solo el balanceo suave de las olas. La familia mantenía la disciplina con rigor. Por la mañana seguían el mismo ciclo: inspección de los animales, reposición de agua, alimentación, limpieza y organización. Cada día, las provisiones eran medidas con cuidado. Semillas y granos se retiraban solo en la cantidad exacta. La paja se reemplazaba de forma planificada, garantizando que hubiera suficiente hasta que volvieran a pisar tierra seca. Aún así, había momentos en que el peso del tiempo se hacía sentir. La ausencia de horizonte, de colores diferentes, de cualquier señal de cambio afuera creaba una sensación de espera sin fin. El mar, siempre igual, reflejaba el cielo cargado, y el casco del arca seguía como único suelo seguro en medio de un mundo de agua. Por la noche, el silencio entre los truenos parecía más denso. El sonido de las olas, golpeando contra la madera, se volvía más grave, resonando por los pisos. El fuego de las antorchas proyectaba sombras que se movían junto con el balanceo, y el aire llevaba el aroma de madera húmeda, paja y aceite quemándose lentamente. Los animales, aunque acomodados, también sentían la monotonía de los días. Algunos pasaban largos periodos echados, rumiando en silencio. Las aves, encerradas en sus jaulas, se agitaban en ciertos momentos, batiendo las alas y emitiendo sonidos más altos, como si buscaran un eco distante. El tiempo estaba marcado por pequeños eventos que rompían la repetición. Una pieza de madera que necesitaba ser reforzada, una corriente más fuerte que inclinaba el arca por algunos minutos más, un relámpago que por un instante iluminaba por completo el interior y revelaba las miradas atentas de todos. Incluso en la monotonía, la atención nunca podía relajarse. El mar era impredecible. Pequeñas filtraciones, por más mínimas que fueran, debían sellarse de inmediato. Barriles y odres de agua eran verificados constantemente, y cualquier señal de desperdicio se corregía. La paciencia era tan importante como la fuerza física. Cada día exigía resistencia no solo para realizar el trabajo, sino para enfrentar el silencio prolongado, el aislamiento y la falta de novedades. Las conversaciones, cuando surgían, eran simples, casi siempre relacionadas con las tareas. Había pocas palabras, pero mucho entendimiento en la mirada entre quienes compartían esa larga travesía. En ciertos momentos, cuando la lluvia disminuía y el viento se calmaba, se subía hasta la abertura superior para observar. Lo que se veía era siempre lo mismo: un mar sin orillas, moviéndose lentamente cubierto por un cielo cerrado. A veces, aves solitarias pasaban a lo lejos, planeando sobre el agua antes de desaparecer en la distancia. Estos pequeños cambios se guardaban como hitos, señales de que el tiempo avanzaba, aunque lentamente. Un nuevo sonido viniendo de las aguas, un resplandor más intenso al amanecer, una corriente diferente que movía el arca con otro ritmo. Los días se prolongaban, y el ciclo se repetía con precisión. El balanceo del arca, antes percibido como algo extraño,
Ahora se sentía como parte natural del cuerpo. El sonido del agua y el crujir de la madera eran tan constantes que, muchas veces, pasaban desapercibidos, como si fueran silencio. Y así, en el compás lento del mar y en la constancia de las tareas, el tiempo cumplía su papel de prueba, exigiendo de todos no solo resistencia física, sino también la capacidad de permanecer firmes ante un mundo donde nada cambiaba, excepto la certeza de que, en algún momento, las aguas comenzarían a retroceder. La lluvia cesó sin anuncio. No hubo un último trueno, ni un relámpago final. Solo que, en un amanecer gris, el sonido de las gotas contra el techo del arca dejó de existir. Al principio, nadie lo notó. El ruido constante que se había vuelto parte inseparable de la vida dentro del casco tardó en salir de los oídos, pero poco a poco el silencio se fue imponiendo, como una presencia nueva y profunda. La familia despertó envuelta en esa ausencia de sonido. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Las olas aún mecían el arca, pero el ritmo parecía diferente, más lento y espaciado. El aire dentro del navío estaba más fresco, menos cargado de humedad. Noé subió hasta la abertura superior. Afuera, el cielo permanecía cubierto, pero las nubes eran de un gris más claro. Algunas, más lejanas, comenzaban a romperse, dejando pasar manchas tímidas de luz. El viento había disminuido. Ya no soplaba en ráfagas como antes, sino que corría suave, trayendo consigo un olor nuevo, un aroma de frescura, mezclado con el de la madera mojada. Las aguas todavía lo cubrían todo, pero había algo diferente en la superficie. Ya no estaba tan agitada, y en algunos puntos distantes, parecía moverse de forma circular, como si encontrara una resistencia invisible debajo. Noé observó durante largos minutos, intentando percibir si era solo imaginación. Los días siguientes confirmaron el cambio. El arca ya no subía y bajaba con la misma fuerza. Había momentos en que el balanceo casi cesaba, sustituido por una leve oscilación. La presión de las olas contra el casco había disminuido, y entonces llegó la constatación: las aguas estaban bajando. El descenso era lento, casi imperceptible al principio, pero, para quienes vivían dentro de aquel navío aislado desde hacía tanto tiempo, cada detalle cobraba importancia. Los animales, antes acostumbrados al movimiento constante, parecían más tranquilos. Algunos incluso se levantaban para echarse de nuevo en otras posiciones, como si percibieran que el suelo bajo ellos estaba más estable. En el piso superior, la abertura se mantenía amplia para permitir más luz y ventilación. El aire que entraba traía ahora no solo frescura, sino también un leve olor a tierra lejana, como si el suelo, aún oculto bajo las aguas, comenzara a respirar. Las nubes se abrían con más frecuencia. Rayos de luz atravesaban el cielo y se reflejaban en la superficie todavía vasta, formando caminos dorados que parecían conducir a ninguna parte. Noé observaba esos reflejos con atención, no solo por la belleza, sino por la certeza de que, en algún momento, revelarían algo más que agua y cielo. Fue en una mañana clara cuando apareció el primer contorno. Lejos, muy lejos, una sombra se recortaba contra el horizonte. Al principio, parecía solo otra formación de nubes, oscura e inmóvil. Pero, a lo largo de las horas, mientras el arca permanecía a la deriva, la forma se volvía más definida. Montañas, aún no eran picos nítidos, sino masas firmes que se alzaban sobre la superficie de las aguas. La visión fue recibida en silencio. No hubo gritos ni celebraciones, solo la quietud de quien sabía que, después de tantos días rodeados por un mundo líquido, aquel era el primer signo sólido, el primer vestigio de que la tierra aún existía. En los días que siguieron, otras elevaciones comenzaron a aparecer, como islas dispersas en un mar inmenso. Algunas eran solo cimas que apenas despuntaban sobre la superficie. Otras se alzaban más alto, revelando laderas oscuras e inclinadas. Con cada nueva aparición, el silencio dentro del arca se volvía más profundo, pero no era un silencio de miedo, era de reverencia. El agua continuaba bajando, y el balanceo del arca disminuía gradualmente. Algunos días,
El casco parecía casi inmóvil, sostenido por una superficie que ya no se movía con tanta fuerza. Las paredes internas ya no crujían como antes. El aire, cada vez más limpio, traía sonidos lejanos. El golpear de las olas contra rocas recién expuestas. El llamado aislado de un ave que volaba sobre las aguas. El mundo comenzaba a revelarse, pero todavía de forma lenta, casi tímida, como si no quisiera romper de una vez la larga espera. Las noches eran más oscuras sin relámpagos, pero también más tranquilas. El sonido suave del agua, sin la furia de la tormenta, arrullaba el sueño. La luna, cuando surgía entre las nubes, se reflejaba en espejos tranquilos, creando una luz plateada que entraba por las rendijas y reposaba sobre el interior de madera. El silencio después de la tormenta no estaba vacío. Cargaba con el peso de todo lo que había sucedido y con la promesa de lo que estaba por venir. Era el respiro entre dos mundos, el que había sido tragado por las aguas y el que comenzaba a nacer lentamente ante los ojos atentos de Noé y su familia. Y así, con la calma, las aguas continuaban su lento retroceso, abriendo camino para que pronto el suelo firme volviera a ser visible y el ciclo de la vida en la tierra pudiera recomenzar. El día comenzó con una luz diferente. El cielo, despejado por primera vez en muchos meses, revelaba un azul profundo que parecía casi nuevo a los ojos de quien lo veía. El aire entraba por la abertura superior, llevando el aroma húmedo de la tierra expuesta y el perfume fresco de las plantas que comenzaban a despertar. El arca reposaba ahora sobre un suelo firme, apoyada contra una ladera suave. El balanceo que había acompañado a la familia por tanto tiempo había desaparecido por completo. Dentro el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de pasos sobre la madera y por el movimiento inquieto de los animales que parecían presentir el momento que se acercaba. Noé permaneció en silencio por un tiempo, mirando por la rendija el paisaje que se extendía ante él. Las aguas habían retrocedido, revelando valles, piedras cubiertas de musgo y troncos caídos. A lo lejos, pequeñas manchas verdes anunciaban que la vida había resistido, esperando para extenderse nuevamente. La orden fue dada, y las puertas del arca comenzaron a abrirse. Los cerrojos, endurecidos por el tiempo y la humedad, se dieron con chasquidos sordos. Un haz de luz atravesó la oscuridad interna, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Los primeros en salir fueron las aves, volando en círculos antes de perderse en el cielo abierto. Sus alas batían con fuerza, como si quisieran recuperar todo el espacio que les había sido negado. Su sonido resonaba entre las colinas, mezclándose con el murmullo distante del agua que corría por los ríos que volvían a existir. Luego vinieron los animales terrestres. Los cascos golpeaban contra la madera y luego contra el suelo húmedo, dejando huellas profundas en la tierra aún blanda. Algunos avanzaban lentamente, deteniéndose para oler el aire o mirar alrededor, otros corrían, subiendo pequeñas elevaciones y bajando en saltos pesados. El arca, por un momento, se convirtió en un corredor vivo, por donde pasaban colores, formas y sonidos de todas las especies. La familia permaneció observando. No había prisa. Cada animal encontraba su camino, dispersándose por el paisaje recién revelado. El sonido de patas, garras y alas se mezclaba con el viento suave, creando una melodía nueva, diferente del ruido constante del agua que había dominado los meses anteriores. Cuando todos habían salido del interior, el arca quedó extrañamente vacía. El eco de los pasos de Noé y de sus hijos resonaba más fuerte en las paredes de madera. La ausencia de movimiento animal hacía que el espacio se sintiera inmenso y silencioso, como un santuario después de la partida de sus fieles. Fue entonces cuando Noé reunió a su familia, y con ellos comenzó a recoger piedras lisas y firmes, encontradas a lo largo de la ladera. En un punto elevado y limpio, levantaron un altar. La madera seca, retirada cuidadosamente de los restos de árboles arrastrados por el agua, fue apilada sobre las piedras, y el fuego fue encendido con paciencia. El aroma de la leña ardiendo se esparció por el aire, mezclándose con el olor de la tierra mojada. Noé separó los animales destinados al sacrificio,
ofreciéndolos con manos firmes y gestos solemnes. Las llamas crecieron lentamente, consumiendo la ofrenda y elevando columnas de humo que subían rectas en el aire tranquilo. El humo parecía tocar el cielo claro, llevando consigo la señal de gratitud. No había prisa en el gesto, ni palabras en voz alta. Todo era silencio, excepto por el crepitar del fuego y el soplo constante del viento suave. La familia permaneció alrededor del altar, observando el fuego cumplir su curso. El calor calentaba los rostros, y el brillo de las llamas se reflejaba en los ojos atentos. Era el cierre de un ciclo. No solo el fin de la travesía, sino la confirmación de que estaban vivos, preservados y listos para recomenzar. A lo lejos, el canto de las aves se intensificaba, como si la vida retomara su lugar. El sol, ya alto, iluminaba los valles y hacía brillar pequeños charcos de agua dejados por el retroceso de las lluvias. El humo del sacrificio se mezclaba con la brisa, extendiéndose por el aire como un recordatorio silencioso del pacto que unía la tierra y el cielo. Y así, con la puerta del arca abierta, el mundo volvió a respirar. El altar permanecía en pie, guardando el momento en que la primera acción fuera del arca no fue buscar alimento ni construir refugio, sino ofrecer gratitud. El fuego del sacrificio aún ardía lentamente sobre el altar, esparciendo en el aire un aroma cálido y denso. El humo subía en columnas suaves, disolviéndose en el azul recién revelado del cielo. El viento, ahora más constante, soplaba entre las colinas, trayendo el canto de las aves y el murmullo distante del agua descendiendo por los valles. Fue entonces cuando una luz diferente comenzó a formarse. Primero apenas un brillo tenue en el borde de las nubes, luego un arco de colores suaves, casi transparentes, que fue tomando forma, como si el propio cielo pintara ante los ojos de Noé y su familia una señal que nunca habían visto antes. El arco iris se extendía de un extremo al otro del horizonte, uniendo la tierra y el cielo en una curva perfecta. Los colores se fundían en un degradado delicado, el rojo más vivo en el borde superior, el violeta suave en el inferior, y entre ellos la transición casi mágica de tonos dorados, verdes y azules. Cada color parecía latir a la luz del sol, reflejada en las partículas de agua suspendidas en el aire. Noé permaneció inmóvil, observando. No era solo la belleza lo que lo retenía, sino la certeza de que aquel fenómeno llevaba un significado mayor. El silencio de la familia a su alrededor decía lo mismo. Todos sabían que estaban ante algo que marcaría sus vidas y las vidas de todos los que vendrían después. El cielo parecía más cercano, como si la luz que formaba el arco fuera un lazo visible entre el Creador y la creación. Era la primera vez que veían aquella señal, y su presencia surgía justo después del sacrificio, como respuesta silenciosa y poderosa a la gratitud ofrecida. El arco permanecía firme, no desvaneciéndose rápidamente como una luz pasajera, sino sosteniéndose como un manto extendido sobre la tierra. Los colores, aunque suaves, eran lo suficientemente nítidos como para ser vistos incluso en los puntos más lejanos del valle. Con cada respiración, Noé sentía que el peso de todos los días dentro del arca, el sonido constante de las lluvias, el balanceo interminable de las olas, todo estaba concluyendo allí, bajo aquella señal. Era más que el fin de la travesía, era el comienzo de un pacto, un compromiso invisible, pero eterno, que uniría a todas las generaciones futuras a la promesa hecha aquel día. El arco iris, curvado como una protección sobre la tierra recién lavada, parecía envolverlo todo en un abrazo silencioso. Era como si dijera que, aunque las aguas hubieran cubierto el mundo, nunca más harían lo mismo para destruirlo, y ese mensaje no necesitaba palabras, estaba grabado en la propia luz. La familia permaneció de pie ante el arco hasta que el sol comenzó a descender. Los colores, poco a poco se fueron apagando, cediendo lugar al dorado del atardecer. Pero la imagen, impresa en la memoria, no desaparecería. En los días siguientes, mientras reconstruían la vida, siempre que una lluvia ligera pasaba y el sol aparecía, los ojos de todos se dirigían al cielo, con la esperanza de volver a ver aquella señal. Cada vez que aparecía,
traía consigo no solo recuerdos de la travesía, sino también la certeza de que no estaban solos, de que había protección, esperanza y un propósito guiando la historia. Con el tiempo, el arco iris se convirtió en más que un fenómeno, se transformó en un símbolo eterno del arca, un recordatorio visible de que, incluso en los mayores diluvios de la vida, había un final posible y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y así, generación tras generación, la señal permaneció. Para algunos, era solo belleza, para otros, un misterio, pero para los descendientes de Noé y para todos los que escucharían su historia, era la prueba silenciosa de que la fe, la obediencia y la esperanza no son en vano. Bajo ese arco de luz, la tierra comenzó su nueva era, y cada vez que aparecía en el cielo, el recuerdo del arca y de todo lo que representó, atravesaba el tiempo, llegando hasta aquellos que, siglos después, aún levantarían los ojos al cielo y verían, en los colores, la misma promesa.